Buenas noches, bienvenidos a Tribuna de la Historia. Vamos a tratar hoy en el programa el tema de la guerra de minas, las minas submarinas, las minas contra barcos. Este es un tema que nos parece bastante olvidado en cuanto a las artes de guerra. No nos parece que haya una conciencia exacta de lo que puede significar la guerra de minas o de lo que ha significado, sobre todo, en las pasadas contiendas en las que la humanidad se ha visto tantas y tantas veces involucrada. Pero probablemente las minas han tenido un papel mucho más relevante del que en principio podríamos suponer, y en todo caso las minas, pues si existe una futura conflagración mundial, las minas jugarían un papel mucho más importante de lo que en principio podríamos suponer. De todas maneras, estos son aspectos que los expertos en el tema que tratemos hoy con nosotros como invitados nos los pueden aclarar. Pero nos podríamos hacer una pregunta que serviría para plantearnos todas estas cosas. ¿Nos atreveríamos a ir de pasajeros en un barco de cabotaje sabiendo que en un puerto hay una sola mina a la deriva, en algún lugar de las profundidades marinas una sola mina? Probablemente no. Entonces, reduciendo el tema, este puerto quedaría absolutamente colapsado por una sola mina. Calculen ustedes lo que sería emplear las minas en una operación militar de largo alcance, como tantas veces se ha hecho. Queremos hacer la salvedad de que las imágenes que hoy van a servir de fondo al guión que siempre les presentamos como introducción al tema, son imágenes que hemos rodado en Palma de Mallorca hace muy poco tiempo, precisamente en la flotilla de dragaminas que allí está operando constantemente, probablemente con menos medios de los que se merecen. Hemos tenido el orgullo de acompañarles a ellos en la navegación y el orgullo de comprobar su preparación, su moral y sobre todo su vocación, porque en definitiva las cosas se están haciendo en este y en otros terrenos, me parece que solamente por vocación. Vamos a presentarles a nuestros invitados. Son don Rafael González Echegaray, es escritor naval, Premio Virgen del Carmen por 3 veces, Premio Roger de Lauria y Gran Cruz del Mérito Naval. Don Luis de la Sierra es también escritor naval, capitán de fragata retirado, fue profesor de la Escuela de Guerra, profesor de armas submarinas durante 5 años, me parece recordar. De armas submarinas. La Escuela de Armas Submarinas, gracias. Y además mandó un dragaminas, de manera que es un hombre que conoce muy directamente todo el tema de la guerra de minas. El señor Alcofarna Sáez, que es el seudónimo bajo el que se esconde un magnífico historiador que nos puede contar cosas verdaderamente importantes. Y don Francisco Torrente Sánchez, es capitán de corbeta en activo, profesor de la Escuela de Guerra y por supuesto también ha mandado dragaminas. Vamos ahora con las imágenes que les habíamos citado, vamos a entrar en el tema viendo una filmación de lo que es un día normal en una patrulla de dragaminas. La mina submarina es un arma barata, paciente y letal. Resulta invisible, puede permanecer activa entre 2 aguas o sobre el fondo mismo del mar durante meses, incluso años, para un mal día herir mortalmente bajo la flotación y hundir a cualquier buque indiscriminadamente. La mina submarina es un arma estratégica capaz de cambiar la geografía marítima, pues hasta que pueda ser dragado, a un campo de minas habrá que darle el mismo resguardo que si de una zona de bajíos, península o isla se tratase. Recordemos que una mina submarina echó a pique durante nuestra última contienda civil al mayor buque de guerra de nuestra escuadra, el acorazado España. Que una enérgica ofensiva de minado que el enemigo no sea capaz de combatir rápida y eficazmente puede paralizar el tráfico naval de cualquier potencia marítima y llevarla al borde del colapso. Como le sucedió al Japón en 1945, que la escuadra soviética del Báltico quedó embotellada en sus bases durante toda la Segunda Guerra Mundial debido a los campos de minas enemigos.
Las minas modernas se clasifican de dos maneras: minas de orinque y minas de fondo. En las de orinque, la carga explosiva y el mecanismo de fuego se alojan en una boya esférica que se mantiene a cierta distancia bajo la superficie del mar, sujeta a un ancla especial denominada sumergidor mediante un cable u orinque, de ahí su nombre. Estas minas pueden utilizarse en profundidades de hasta 1000 metros. Las minas de fondo, de forma generalmente cilíndrica, yacen sobre el fondo mismo del mar, pero solo en profundidades inferiores a los 50 metros, pues en mayores ondas resultarían inefectivas. En los mecanismos de fuego de las minas de orinque, el choque de la boya de la mina con el casco del buque que pasa provoca la explosión de la carga, 300 o 400 kilos de alto explosivo. Las minas de fondo detonan algo más lejos de sus objetivos, por lo cual su carga explosiva es mayor, alrededor de 1 tonelada. En ambos modelos y según el mecanismo de disparo, el roce del buque contra la mina, el sonido de sus hélices, la depresión que produce al navegar o el campo magnético generado por el metal de su casco hacen detonar la mina. La única defensa contra estos letales artefactos son los dragaminas, pequeños y marineros buques de madera para no generar campos magnéticos que rastrean las zonas minadas abriendo canales para la navegación. Remolcados por popa, unos largos cables con un flotador que se puede regular en profundidad engancha el orinque de la mina. Unas cuchillas lo cortan, con lo cual el artefacto sale a la superficie. El barrido lo puede hacer un solo buque o por parejas, abarcando canales más amplios. Cuando la mina es magnética, un flotador al extremo de un largo cable eléctrico activa el mecanismo magnético de la mina, haciéndola estallar lejos del buque. Si el detonador se acciona por sonido, una campana acústica será la encargada de engañar a la mina y hacerla explotar sin peligro. Cuando la mina aflora a la superficie, desde uno de los barcos se la hace detonar ametrallándola. Todas estas operaciones es evidente que presentan un alto riesgo para los buques encargados de realizarlas, y no pocos dragaminas han saltado por los aires en operaciones de limpieza de un puerto minado. 070. Babor 070. Al 065, 10 grados de caña a babor. Instalado. No lo veo. Fuego. Ahí, mira lo que viene esta hora. Fuego. ¿Qué munición le queda? 11 disparos le quedan. 11 disparos. Bueno, vamos a tirarlo, si no tiramos esto, se pongo el otro. A ver, don Felipe, que tira otro puñetazo. Montaje 52, fuego, fuego. En la Guerra Civil Norteamericana, las minas hundieron a 37 buques confederados y de la Unión. Durante la Guerra Ruso-Japonesa, apareció la mina de anclaje automática y en la Primera Guerra Mundial comenzó a emplearse la mina de grandes antenas que detonaba al ser tocada por un submarino. En la Segunda Guerra Mundial, todos los tipos imaginables de minas
fueron utilizados. El número de dragaminas empleado para tratar de paliar sus efectos creció de forma espectacular y se desarrollaron nuevos y más eficaces sistemas de rastreo. 500.000 de minas fueron fondeadas en prácticamente todos los mares del globo y con ellas se fueron a pique 534 barcos aliados y 604 barcos alemanes con 660.533 toneladas. 510.000 toneladas de barcos mercantes japoneses y 146.000 toneladas de barcos italianos. En total, las minas hundieron más de 3 millones de toneladas de buques mercantes y de guerra, aparte de que el número de unidades que resultaron gravemente averiadas por dichos ingenios fue con frecuencia mucho más elevado. Para el Japón, por ejemplo, supuso 1 millón largo de toneladas de barcos desventrados, con todas sus consecuencias e impacto en la industria y en la economía. Actualmente las minas submarinas constituyen una amenaza en potencia muy grave para el tráfico marítimo, ya que los submarinos y los aviones de gran radio de acción pueden lanzarlas en el interior y en los accesos de cualquier puerto o rada enemigos, así como en los ríos y canales navegables y en buena parte de la plataforma continental. Ni que decir tiene, la contraarma apareció inmediatamente y también los subsiguientes dispositivos de anticontraminado. Es ley de guerra y la dramática pugna continúa. Hoy, todas las potencias navales de Occidente dedican gran atención y recursos a la guerra de minas y se preparan para combatir a un enemigo capaz, en un momento dado, de dejar a Europa totalmente aislada por la mar del resto del mundo libre. España, que solo dedica a sus Fuerzas Armadas el 1,7% de su Producto Nacional Bruto, muy inferior a la media de los países industrializados de Allende y Aquén del telón de acero, cuenta con una flotilla de dragaminas, 15 unidades, bien preparada en cuanto al personal y material se refiere, pero a todas luces insuficiente para conjurar un peligro para nosotros gravísimo en caso de guerra, ya que el 95% de todas nuestras vitales importaciones, que en el caso del petróleo llega a 98%, vienen precisamente por la mar a nuestros puertos. Puertos que las minas pueden dejar inutilizados durante meses, lo que significaría una auténtica catástrofe nacional. Y es que en la era del misil, el reactor nuclear y la navegación por satélite, la mar no ha perdido su carácter de gran vía de comunicación mundial, de vía de comunicación por antonomasia, ya que a igualdad de tonelaje de cierta entidad a trasladar, resulta la más barata, rápida y segura, con inmensa diferencia sobre cualquier otra. Pero vía de comunicación tremendamente vulnerable y que en caso de guerra tendremos que defender enérgicamente de los depredadores enemigos de todo tipo con una flota militar proporcional a nuestra importancia demográfica, industrial y económica y a nuestra absoluta dependencia del mar. Vamos a comenzar con el coloquio. Señor Alcofarna Sáez, históricamente, ¿cuándo empezó la mina? ¿Cuándo apareció la primera mina? Pues casi cabría pensar que la mina pues, es tan vieja como el hombre. O sea, la primera idea del hombre en cuanto dispuso de barcos, pues era destruirlos mediante destruir la obra viva de los mismos. O sea, que casi podíamos considerar como minas pues, los espolones, el rostrum de los antiguos barcos romanos. Pero, sin embargo, más concretamente la mina ya va asociada a la idea de un explosivo que se pusiera en contacto con las obras vivas de los barcos. Parece ser que el antecedente más antiguo que tenemos de las minas se empleó en la época de nuestras guerras en Flandes, cuando los holandeses pues, prepararon una serie de barcos con aparatos de relojería que iban a chocar contra las obras defensivas españolas y, según se dice, pues incluso hubo una gran mortandad de soldados españoles y de barcos españoles en aquellos ríos de Flandes. Posteriormente ya se fueron empleando ya otros artilugios, siempre sobre el mismo tipo, hasta que ya empezó mucho más, ya en el siglo XIX, cuando se empezaron a inventar aparatos que funcionaban por contacto, es decir, espoletas que producían la deflagración
de una sustancia explosiva cuando chocaban contra el costado de los barcos. Y entonces ya en todas las guerras que han ido sucediéndose a partir de entonces se han ido utilizando pues, una serie de artilugios que se han incluso confundido entre minas y torpedos. Torpedos casi nos quedaríamos con la idea de que sería un artilugio automóvil, que él sería capaz de moverse por el agua, y mina la que permanecería estática o permanecería flotando en el agua a la deriva hasta chocar con el costado de un barco. Don Luis de la Sierra, ¿es real esto que decíamos al principio de que la guerra de minas es una guerra un poco olvidada? O sea, que ¿ha tenido realmente un papel preponderante las minas? Sí, enorme. Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, la ofensiva alemana de minas, los alemanes tuvieron una pugna con los británicos en cuanto a minas se refiere. Los alemanes llevaron la iniciativa, lógicamente, porque los alemanes eran una nación continental que tenían un tráfico marítimo mucho más reducido que el de la Gran Bretaña. La Gran Bretaña depende a todos los efectos del mar para sus importaciones, tenía 21 millones de toneladas en la marina mercante y tenía que descargarse en los muelles de Londres diariamente 50.000 toneladas solo de víveres, las otras tantas de importación de materias primas para su industria, lo cual suponía tener la friolera de 2.000 barcos en tránsito constantemente en la mar. Aprovechándose de tal situación y de tal dependencia de la Gran Bretaña del mar, los alemanes se sacaron de la boca manga de entrada una mina magnética muy ingeniosa que empezaron a arrojar con los buques de guerra de la marina alemana. Después intervino también la Luftwaffe. Y después se sacaron de la boca manga otra mina también muy ingeniosa, que fue una mina acústica, que recogía el ruido que producían las hélices o las máquinas o las turbinas del barco para detonar el artefacto. Finalmente sacaron una mina combinada, acústico-magnética, mucho más difícil de rastrear naturalmente, porque exigía primero un influjo magnético que montaba la espoleta de la mina acústica y con el ruido del barco detonaba debajo del barco. Y finalmente se sacaron la mina acústica de baja presión y por fin la mina de presión, aprovechando el efecto de succión que produce el paso de un barco sobre el fondo marino, pues eso distendía un diafragma del aparato de fuego de la mina, habría un contacto y la mina detonaba también. Esta mina era teóricamente irrastreable y no se atrevieron los alemanes, aunque la inventaron en 1940, no se atrevieron a ponerla en función y a utilizarla hasta después de producirse el desembarco de Normandía, temiendo que, igual que había pasado con la mina magnética, con la mina acústica, los ingleses la duplicaran y se las tiraran a ellos. Que se enteraran de cómo era. Sí, sí. La Luftwaffe cometió un error lógico, en tratándose de aviones, de que no tenían la misma precisión de fondeo que las lanchas rápidas alemanas o que los destructores alemanes o que los submarinos, que las tiraban con una precisión absoluta en los canales navegables de las aguas británicas, y cayeron dos minas en tierra, una de las cuales fueron detectadas, una de las cuales fue desactivada por un capitán de corbeta británico, se llamaba Aubrey, por cierto, naturalmente jugándose la vida. Y entonces, viendo las características de esta mina, pues ya fue mucho más fácil adaptar las rastras y afectar los sistemas de rastreo y las tácticas de rastreo para destruirla. Y lo mismo pasó exactamente igual con la mina acústica. También cayó otra mina en tierra, descubrieron la frecuencia en que trabajaba y naturalmente montaron inmediatamente unas minas que producían esos sonidos, con los barcos, unos dragaminas que producían esos sonidos para hacer estallar las minas. Y esa fue la razón por la que los alemanes no tuvieron que utilizar la mina de presión hasta el final. En la historia de España hay probablemente un antecedente de una mina histórica, que fue la del Maine. ¿Fue una mina o no fue una mina? No, evidentemente no fue una mina. Este es un problema, es un enigma de la historia naval que ha quedado definitivamente resuelto. Precisamente el almirante norteamericano Rickover, en su último libro, aclara perfectamente las condiciones en que se produjo la explosión del Maine. Sencillamente no podía haber minas, primero porque a España no le interesaba de ninguna manera en aquel momento provocar un conflicto con los Estados Unidos. Como saben todos, el Maine explotó en el puerto de La Habana, estando fondeado además pues a 100 metros del Alfonso XII, del Legazpi y de otro barco mercante norteamericano. Pensar que se había puesto una mina antes de la llegada del Maine, pues era absolutamente un disparate, ¿no? Por otra parte, las disponibilidades de minas que tenía la Marina Española entonces, torpedos como los llamaban, entonces se llamaba indistintamente ese nombre, pero realmente minas fijas. Era un modelo inventado por un célebre capitán de navío, don Joaquín Bustamante, que moriría precisamente en el sitio de Santiago, que cuando era jefe de Estado Mayor de la Escuadra de Cervera. Pues la mina, como se llamaba entonces el torpedo Bustamante, a pesar de que era muy ingenioso, pero indudablemente estaba todavía en mantillas. Y el número que se disponía de minas en el arsenal, en el apostadero de La Habana, era mínimo. Por otra parte, si se hubiese fondeado esa mina
Después de la llegada del Maine, naturalmente el fondeo de una mina debajo del pantoque de un buque, que en bajamar queda escasamente a 2 metros de profundidad, era prácticamente imposible. No hubiera pasado desapercibido a la vigilancia de los centinelas norteamericanos que subrepticiamente se hubiera puesto una mina. La única posibilidad que cabía es que hubiera sido puesta por grupos incontrolados, ajenos totalmente a las Fuerzas Armadas españolas. Pero esto, evidentemente, en aquellos momentos, conociendo un poco cómo era La Habana, cómo era el pensamiento de los españoles en La Habana, pues está totalmente descartado. Pero finalmente, las últimas investigaciones que se hicieron cuando se reflotaron los restos del Maine, quedó perfectamente demostrado que la explosión no había sido producida por ningún artefacto exterior, sino que había sido por una deflagración de las pólvoras, quizá con una ignición de las carboneras y luego la deflagración de las pólvoras. Es un fenómeno muy corriente que se dio mucho a fines del siglo pasado y a principios de este en todas las marinas del mundo. De manera que la famosa mina que voló el Maine no existió nunca. Y que nos costó una guerra. Que nos costó una guerra y muchísimos muertos. Ese es un problema que definitivamente ha quedado resuelto para todas las personas de buena voluntad. Hemos visto en las imágenes obtenidas en Palma de Mallorca una serie de maniobras de los dragaminas. Entonces, supongamos que en un puerto usted está en su dragaminas y aparece una mina, o se da la noticia de una mina. ¿Qué pasa a continuación? ¿Cómo se puede sacar esa mina, hacer que esa mina, desactivarla, que deje de ser un peligro para la navegación? Bueno, pues si la mina está ya localizada y solo hubiese esa, el problema estaría solucionado, como es lógico. Lo lógico es pensar que no va a ser la única mina que exista en el puerto. Entonces habrá que montar una operación de rastreo. Estas operaciones de rastreo depende de la inteligencia que se tenga sobre las posibilidades del enemigo. Y quiero decir que en la guerra de minas la inteligencia que se tenga sobre el peligro del enemigo juega un papel importantísimo. Es quizá la guerra de minas esta pugna arma contra arma donde se ve mejor el ingenio o la lucha entre ingenios, pues habría que montar una operación, como digo, de rastreo. Entonces empezaría con una operación de rastreo de minas de Orinque, después haría unas pasadas contra minas de influencia, dando unas pasadas de protección. Depende también mucho de la situación estratégica de ese puerto, como ahora aclararé, y después se procedería a una operación de limpieza. Y digo que depende mucho de la situación y de en general del tiempo que se disponga para la operación, porque puede ser que el mando dé unas directivas donde la seguridad de los dragaminas juegue un papel preponderante o donde el papel preponderante lo juegue el abrir la canal del puerto y no la seguridad de dragaminas. Entonces las operaciones se montarían de una forma u otra dependiendo de estas necesidades de la guerra que necesitamos. Pero en general, cualquier operación de guerra de minas, de medidas contra minas, consistiría en una limpieza, primero, de minas de Orinque normalmente, y después de minas de influencia, de magnético-acústicas, como he dicho que me hace falta la sierra, de presión, etcétera, como si tuviese esta inteligencia de las posibilidades del enemigo en el fondo de los puertos. Entonces hemos visto cómo pasaban una especie de cuchillas que cortaban el cable de amarre de la cable de mina, amarre, con objeto de que el flotador suba. El flotador es el que sostiene a flote a una profundidad aproximadamente de unos 5, 6 o 7 metros, en el que se quiera, respecto a la superficie, y es el que tiene la carga explosiva, normalmente de unos 300 o 400 kilos de tiglita o de torpes o de cualquier explosivo de estos. Y una vez que está arriba, se le Bueno, retrae. teóricamente, según la Convención de Ginebra, debe quedar automáticamente desactivada. Pero aunque no sea así, pues se la puede hacer detonar pues, a disparos de fusil, de ametralladora, con objeto de que se vaya a pique, haciendo un agujero, perdiendo la estanqueidad del flotador, o sencillamente que detone, y que está ahí. Bueno, pero eso está ocurriendo ¿a cuántos metros de distancia de dragaminas? Al lado. Muy cerca, porque la rastra depende del cable largado. No estamos refiriendo a rastra europea en este caso, y pues se puede largar del orden de las 180 a 200 metros, no más lejos. ¿Y la explosión entonces de una mina? Entonces la mina, la cuchilla se corta este cable, la mina sale a la superficie y esa mina se ha de explosionar, bien, normalmente por otro dragaminas o por otro buque que va detrás, con el objeto de no romper la formación o de permitir que el dragaminas rastreador siga rastreando y otro buque se encargaría bien de su recogida si hace falta una inteligencia sobre esa mina o bien de su destrucción si es una mina conocida. ¿Y a bordo de dragaminas qué ocurre? O sea, ¿cuál es la moral, los sentimientos, bueno, la presencia de ánimo de la dotación de un dragaminas? Lógicamente la mina es un arma insidiosa, ¿no? Es un arma de a la espera
explota sin previo aviso, tiene un gran efecto psicológico sobre la dotación. Nunca se sabe cuántas minas hay, si han explotado, si podrán explotar más. Entonces los dragaminas, en particular los que tenemos nosotros, son unos buques de madera, no magnéticos, donde todo el mundo va sobre cubierta. Es decir, si en el caso de que la mina pudiese ocurrir, no estuviese a la profundidad de la rasta, sino tuviese un contacto, en este caso el Dorinque, directo con el barco, pues el barco, claro, que duda cabe que puede explotar. Entonces, para que nadie quede encerrado dentro del barco, normalmente todo el mundo en operaciones de rastreo va en el exterior. Y ha habido casos de dragaminas y algún comandante de dragaminas, que es norteamericano, pues que ha saltado pues, hasta 4 veces con su barco. Lord Mountbatten me parece que también. ¿Mandaban dragaminas? No, un destructor. Un destructor. Cuando lo hundieron con un destructor. Lo hundieron, pero más de una vez. En Creta, sí. Sí, pero en nuestra guerra hubo un caso de un pequeño pesquero que estaba dragando el puerto de Tarragona, esto era ya en el mes de enero del año 39, que chocó contra una mina y se hundió, el pesquero nacional. El nuevo Era Pepe Leston. Pepe Leston, el nuevo Pepe Leston. Y Eres- murieron pues 3 o 4 tripulantes, otros 3 o 4 heridos y el buzo también herido, todos. También en el puerto de Bilbao hubo 2 dragaminas que volaron en la operación, el Coizarra y el Maritoya, 2 barquitos que pertenecían a la flota auxiliar de Euskadi. En las operaciones de rastreo en el mes de enero del 37 volaron y perecieron en unos 17 tripulantes y en otros 9. Eso Hay- debe tenerse en cuenta que la guerra de España fue una guerra mínima de minas, que seguramente se emplearon 500 o 600. Sin embargo, pensamos en la lo que guerra de pasó por España ahí- está el episodio del España. ¿Eh? El episodio del España. Sí, la guerra es el episodio de la España, que es un episodio bastante especial y particular, que prueba lo insidiosas y lo antipáticas que son las ¿Quiere minas. usted narrarlo usted? Porque la mina es un arma que no respeta a nadie, ni amigos ni enemigos, que igual puede hundir un barco de guerra, que puede hundir un barco hospital, y en este caso, pues, desde el principio los nacionales habían ido colocando campos de mina para establecer o procurar completar los bloqueos que tenían puestos al puerto de Bilbao y al puerto de Santander, y habían ido estableciendo mínimos campos de minas con medios de fortuna. Empleaban el Genoveva, que era un barco que tenía 7 nudos y que era jugarse la vida, ir a poner un campo de minas allí dentro del área de las 3 millas, que estaba obligado a ponerlas, ¿verdad? Se empleaba también el Velasco, que tenía muy poca carga. Y cuando se pudo disponer ya del Júpiter, que era un minador moderno, que ya podía llevar más de 200 minas, y además el almirante Cervera había conseguido una partida de 500 minas alemanas, que ya eran de más confianza que las que teníamos nosotros, porque al estallar la guerra en España creo que había 1.500 o 2.000 minas, pero Vickers inglesas de antes de la guerra, oxidadas, prácticamente no servían para nada. Pues cuando dispuso de estas minas modernas, reforzó los 2 campos de minas que había frente a Bilbao y el de Santander. Sobre aquellos puertos, los barcos nacionales pues procuraban establecer un bloqueo muy próximo, porque claro, la escuadra inglesa protegía a sus barcos mercantes hasta el límite de las 3 millas y no permitía que ningún barco fuera registrado, o fuera parado, fuera detenido, si no estaba dentro del límite de las 3 millas. Y los barcos españoles tenían que trabajar siempre, que operar siempre, muy pegados a la costa, muy cerca de la costa. Entonces, pues en una ocasión, me parece que fue en abril, El 30 de abril el 30 de abril del 37. de 1937, pues estaban dando caza a un mercante inglés que les había parecido sospechoso, el Kingsley, me parece que era. Midslide, sí. Y lo estaba apresando, bueno, intentando apresar o detener entre el Velasco y el España. Entonces el barco hizo unas maniobras más o menos extrañas, se pensaba que podía venir aviación de Bilbao, y el España, pues en su celo de salir al paso y de cortarlo, cayó justo dentro del campo de minas propio, y una sola mina sirvió para hundirlo. El acto fue, claro, terrible. Afortunadamente hubo muy pocas víctimas, hubo 4 muertos en la explosión, se salvó a toda la tripulación. El destructor Velasco pues se llegó incluso a ponerse en contacto con el acorazado que se estaba hundiendo para que saltasen los marinos, y el capitán de corbeta, me parece que era don Indalecio Núñez, No, que Indalecio mandaba no. Velasco, pues Don Francisco recibió la Núñez. medalla Núñez. militar. Recibió, porque es un acto realmente heroico el ponerse al lado de un barco que se está hundiendo con un diminuto destructor, con los vaivenes que daba aquel barco, que le iban estropeando todas las planchas. Y ese fue el hundimiento de la España. Claro, sobre este hundimiento se hicieron muchísimas teorías, posiblemente. Sí. El señor González Echegaray, que estaba Sí. en Santander. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos otra vez y continuamos con el tema.
Volvemos al coloquio. Continuemos con el hundimiento de la España. El hundimiento de la España significa, en los pastos de la historia naval, aunque militarmente la cosa no tuvo mayor importancia desde el punto de vista naval, porque la España realmente estaba haciendo unas funciones, estaba desempeñando unas funciones que no eran propiamente las de un acorazado. Pero es curioso que es el último acorazado del mundo que ha caído por una mina. Así como en la guerra del 14 pues se perdieron bastantes acorazados, entre ellos un Dreadnought modernísimo, el Audacious, pues, y en la Segunda Guerra Mundial no se llegó ya a perder ninguno. El último que se pierde es el acorazado España. El acorazado España, que era un Dreadnought, por supuesto, mini Dreadnought, vamos a decir así, pero... ¿Cuál es la diferencia de que sea Dreadnought o no? Bueno, el Dreadnought es un modelo de buque en el cual toda la artillería principal es monocalibre. Fue un avance, las famosas teorías de Cunivertis, significó un avance decisivo en la historia del acorazado. Todos los países del mundo, como locos, a partir de la construcción del Dreadnought, precisamente de ahí toma el nombre, todos los países se dedicaron intensivamente a la construcción de este tipo de acorazados. Los nuestros, los 3 acorazados españoles, eran Dreadnoughts, pequeños, pero Dreadnoughts. Pero indudablemente son del año 12, los proyectos, y el España era un barco anticuado. Recordemos que le llamábamos el abuelo. De manera que el hecho de que se pierda por una mina, pues es justificable, es comprensible. La mina explotó en el Pantoque, junto al Pantoque, debajo de la protección de cintura, donde prácticamente ya no había blindaje ninguno. Se inundaron las cámaras de calderas de popa y después pasó el agua a las cámaras de turbinas de babor y estribor, y en esas condiciones pues el barco empezó a perder estabilidad. Por otra parte, estos buques bajo la cubierta principal llevaban la batería, una batería de portas. En cuanto el buque empezó a escorar, por las portas de estas baterías se precipitaba el agua sobre los sollados, de manera que realmente era irreversible el salvamento de este buque. Pero no deja de ser curioso que haya sido el último acorazado de la historia que ha caído en la mar como consecuencia de un choque con una mina. Durante mucho tiempo la aviación republicana negó que fuera una mina. No, realmente no lo negaron. Lo que pasa es que las informaciones que se daban en el momento, como en todas las guerras, siempre pues están de alguna forma enmascaradas, porque lo que se pretende de cualquier éxito pues es explotarle al máximo, conforme a las teorías más ortodoxas de la guerra. Pero indudablemente la aviación republicana nunca capitalizó esta pérdida como propia. Los aparatos que había en Santander, que salieron efectivamente y que bombardearon el buque cuando ya estaba hundiéndose, eran unos bombarderos Bordeaux-Léger bastante regulares, por cierto, y lanzaron varias bombas, una primera pasada, una segunda pasada, pero por supuesto ninguna de las bombas alcanzó al acorazado. El acorazado se hundió porque prácticamente tenía todos sus fondos desgarrados y no tenía salvación. Por otra parte, una bomba de aviación de las que llevaban aquellos aparatos pues tampoco hubiera significado nada en cuanto a la pérdida de estabilidad del buque o a daños del buque. La tripulación, cuando vino ya la aviación, ya había pasado en una gran parte, había pasado ya al Velasco, se cubrieron las piezas de artillería, no se llegó prácticamente a hacer fuego con la artillería principal del 8,8 que se le había instalado a este buque, porque se habían retirado los cierres cuando se ordenó el abandono del buque, de manera que, si bien participó la aviación, por supuesto, pero no se consiguió ningún impacto directo sobre el buque, que por otra parte no lo necesitaba porque el barco se perdía irremisiblemente. El barco perdió estabilidad, zozobró, o sea, que se puso quilla al sol. Las 4 torres grandes del 30 y medio, naturalmente, al quedar el buque invertido, se fueron al fondo, recuperó un poco de estabilidad, pero luego se hundió. Volvamos a la importancia de la mina, don Luis de la Sierra. ¿Nos podemos retrotraer a la Primera Guerra Mundial, por ejemplo? ¿Qué importancia tuvo la guerra de minas en la Primera Guerra Mundial, en lo naval? Bueno, tuvo su importancia, desde luego, y lo hubiera tenido más si se hubiera prolongado, porque el barraje máximo que habían diseñado los aliados iba desde las Islas Orcadas hasta Noruega, hasta Stavanger. Y emplearon 70.000 minas, las últimas de las cuales fueron fondeadas ya prácticamente en 1918, en octubre y noviembre, cuando se terminó la guerra. Y en cambio, la Segunda Guerra Mundial tuvo todavía mayor importancia. Bueno, aparte de eso, se hundieron más de 3 millones de toneladas de barcos en total. ¿Fue sorpresa en la Primera Guerra el encontrarse con las minas? No, porque había el precedente de la guerra ya ruso-japonesa, donde se habían hundido una cantidad de acorazados y cruceros muy respetable. Y anteriormente en la guerra americana, en la guerra civil americana, también se hundieron 30 y tantos barcos confederados y aliados, de manera que no era ninguna sorpresa. Sobre todo después de la guerra ruso-japonesa, los alemanes estudiaron muy a fondo esta cuestión de las minas y las utilizaron inmediatamente seguidos por los ingleses, que siempre, naturalmente, han despreciado las armas baratas y pequeñas, propias de países débiles en la mar y no fuertes.
Y en la Segunda Guerra Mundial la importancia fue enorme. Aparte de que se hundieron otros 3 millones de toneladas de buques mercantes y de guerra, las pérdidas supusieron un tanto por ciento aceptable. Por ejemplo, las pérdidas aliadas fueron 1.406.000 toneladas, que supone el 6,5% de todas las pérdidas que tuvieron los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Porcentaje respetable. Casi todos ellos británicos hundidos en las aguas del Mar del Norte, en el Canal de San Jorge y alrededor de las Islas Británicas. Los japoneses perdieron 510.000 toneladas, lo que supone el 5,9% del tonelaje total hundido a los japoneses. Los italianos perdieron 146.000 toneladas, que supone el 8,4%, y finalmente los alemanes perdieron 660.500 toneladas, lo que supone un porcentaje elevadísimo, del 20,5% de buques mercantes. Es decir, el daño máximo a la marina mercante alemana se la causaron las minas, por encima de los daños causados con los bombardeos masivos sobre los puertos, o por los ataques de los aviones a los buques en navegación, o por los ataques de los buques de superficie de la Royal Navy o de los submarinos inclusive. ¿Cuánto vale una mina? Pues en la actualidad no valdrá mucho dinero. Yo creo que Una mina de las de la Segunda Guerra Mundial, de estas que detonaban al tocar el... muy poco dinero. Yo una mina de esas, en aquellos tiempos, que debía costar alrededor de los 500, 600 dólares una mina de Orinque. Y los daños causados podían ser, pues, varios miles de veces superiores al coste de la mina. O sea que es francamente rentable. Aparte del carácter insidioso del arma, es que la relación daños-coste es tremendo, quizá más que ninguna otra arma que se conoce. Sin embargo, parece así, visto por ojos profanos, que las minas no han logrado evitar los grandes desembarcos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿No había minas o no se aplicaron? hubo minas, pero también hubo un enorme esfuerzo de rastreo. Inglaterra empleó más de 1.500 buques de todo tipo de tonelaje en el esfuerzo de rastreo de minas. Si esto se compara con los casi 400 que tiene hoy día la OTAN, pues veremos que el esfuerzo es tremendo. Y sobre todo, incidiendo, esto es un poco no es que lo impidan totalmente después de un esfuerzo de rastreo, es que pueden tener unos efectos psicológicos y de retraso en las operaciones realmente importantes. Quiero recordar que cuando las fuerzas de las Naciones Unidas, norteamericanos en particular, quisieron hacer el desembarco en Gongsan, en la guerra de Corea, pues 3.000 minas viejas de la Primera Guerra Mundial, rusas, empleadas por los norcoreanos, retrasaron unas operaciones de desembarco francamente importantes y dieron lugar a aquel famosísimo mensaje del almirante Alan Smith diciendo que la Marina norteamericana había perdido el dominio del mar. Esto parece muy alarmante. El almirante Forrest Sherman, que era el jefe de operaciones navales norteamericano, zanjó el asunto, digamos, diciendo que cuando uno no puede ir en la mar a donde quiere y en el momento que quiere, no tiene el dominio del mar. O sea que realmente este retraso de operaciones de un desembarco importante puede ser fundamental para el desarrollo de las operaciones y después que tiene un efecto psicológico tremendo. Sobre todo el retraso de una semana en desembarcar un cuerpo de ejército de 50.000 hombres con todo su material, como era el hecho en Gongsan, pues podría significar, como dijo el ministro de Marina americano, la pérdida de una guerra, sencillamente. Antes dijo una frase, me parece que fue usted el que lo dijo, don Luis. Dijeron una frase ustedes sobre la Convención de la Haya de las Minas. Hay una convención que regula la... Sí. En la guerra ruso-japonesa es cuando realmente empezó a notarse un poco a escala mundial la influencia de las minas sobre las operaciones navales, y porque ahí fueron destruidos dos acorazados japoneses y uno ruso. En este ruso precisamente va el almirante en jefe de la flota de Port Arturo, que además era un hombre que había conseguido reanimar el espíritu de la flota y que su pérdida significó pues casi el que perdiera efectividad de esa flota. Pero además de todas estas operaciones navales, pues ya se vieron que muchos barcos mercantes también eran afectados por las minas. Esto, claro, a los neutrales empezó a preocuparles mucho, porque hasta entonces las guerras habían sido, y sobre todo las guerras de minas, las guerras navales, habían sido cosas muy locales, bloqueos de puertos, pero ahora ya era una guerra más general. Y entonces en 1907 se convocó en La Haya una conferencia sobre la humanización de la guerra y diferentes procedimientos, y se llegaron a establecer una serie de apartados para todo tipo de armas. Y el apartado, la convención número 8, estaba dedicado exclusivamente a las minas, en las cuales, claro, se les obligaba a unas consideraciones, a un empleo que luego no se cumplió jamás, porque en primer lugar se obligaba a que todas las minas fueran
fondeadas en el límite de las 3 millas. Luego se decía que, por ejemplo, me parece que era el artículo 2 de esta convención, en que no se podía permitir el fondeo de ninguna mina si nada más tenía por objeto destruir la navegación mercante. Claro, principalmente el empleo de la mina era para destruir la navegación mercante. Pero junto a estas pues también hubo una serie de disposiciones, como era que hubiera una cierta seguridad, que estas minas, si se lanzaban nada más en superficie, pues que se desactivaran inmediatamente, que perdieran el contacto con el barco lanzador, que si se lanzaban de estas otro tipo de minas que quedan enganchadas por un cable al fondo del mar, pues pasado un determinado tiempo también quedaran inactivas, que si rompían el amarre, pues también quedaran inactivas. O sea, se intentó una humanización de la guerra que desde luego no se cumplió nunca. También entre las cosas curiosas de este tratado se decía que aquellas naciones que todavía no dispusieran de minas que tuvieran estos perfeccionamientos, decían, porque al fin era el perfeccionamiento de un arma, que estas se veían obligadas a perfeccionarlas rápidamente, pero no se marcaba el plazo. Esta Convención de La Haya, lo curioso es que siendo del año 1907, pues está vigente, no se ha hecho nada más. O sea, las naciones no se han preocupado en establecer ninguna nueva disposición sobre la guerra de minas. Sigue siendo el mismo papel mojado que fue El mismo entonces. papel mojado, pero además referido a las minas de cuando eran 100 o 200 minas, no cuántos son 100.000. ¿Cuántas minas hubo, don Luis de la Sierra, en la Segunda Guerra Mundial? ¿Se sabe la cifra? Sí, sí. Los que más son los que, bueno, pasaron de 500.000 de minas las que se fondearon. De ellos los que fondearon más minas fueron los ingleses. Fondearon exactamente 263.000 minas. ¿Y llegaron a colapsar alguna zona a la circulación marítima, al tráfico marítimo? No, al revés, al revés. Los alemanes estuvieron a punto de colapsar el tráfico del puerto de Londres. De los 3 canales navegables profundos que tenía el puerto de Londres de acceso, llegaron a taponar 2, a cerrar 2. Quedó solo 1 durante una temporada. Ahora, los ingleses hay que reconocer que reaccionaron muy bien a esta verdadera ofensiva prolongada y continuada de minas por medio de todos los medios. De todos los medios, quiero decir, de navegación. Emplearon lanchas rápidas, emplearon destructores. Los destructores del Comodoro Bonte, por ejemplo, que actuaron después y fueron destruidos en Noruega, hicieron 9 incursiones a las costas inglesas para fondear minas allí. Utilizaron también submarinos, por supuesto, y también los aviones de la Luftwaffe. Supongamos que, señor González Echegaray, que con los nuevos planteamientos que podemos estar viviendo, planteamientos militares o estratégicos que podemos estar viviendo en esta época, ¿cuál sería el campo de minas ideal? ¿Dónde podría haber ahora un campo de minas? O dicha de otra manera la pregunta, ¿cómo será la próxima guerra mundial de minas? Bueno, a esto habría que hacer otra pregunta previa. ¿Cómo será la próxima guerra mundial? La guerra de minas es una guerra concebida a largo plazo. Encuadra dentro de los criterios o de los parámetros de la guerra clásica. La guerra de minas es permanente en el sentido de que los campos minados, hasta tanto no se levantan, pues están constituyendo una amenaza para la navegación. Bien, si la guerra futura ha de ser una guerra nuclear relámpago, es evidente que la guerra de minas tiene una importancia muy secundaria. Desaparece su importancia porque una guerra nuclear todos suponemos o todos pensamos que puede ser cosa de días o de horas. Pero si por el contrario se llegase a producir un estado de guerra mundial dentro de las normas clásicas de la guerra, entonces sí que volverá a recobrar toda su importancia la guerra de minas, porque además los perfeccionamientos que se han hecho en esta arma en los últimos años son prodigiosos. De manera que, me pregunta usted, ¿en dónde se fondearían los campos de minas? Pues los campos de minas, evidentemente, en la zona la zona fértil del tráfico, que se llama. Es decir, en los puntos neurálgicos en donde ha de converger el tráfico de los buques mercantes. Habiendo desaparecido en gran parte las flotas de grandes unidades, evidentemente, es decir, los barcos de guerra hoy en día son barcos más pequeños de tamaño, pues, y menores en número, evidentemente una guerra de minas del futuro ha de ir dirigida principalísimamente hacia la navegación mercante, hacia el tráfico. Las zonas fértiles donde se produce el tráfico es en los puntos donde convergen las ayudas de tipo logístico para los ejércitos o para la retaguardia. Está claro que si es en Europa, hay en todo el entorno de las Islas Británicas, es zona principalísima. El Canal de la Mancha, no digamos. Y sobre todo pensando en una participación de Rusia, que no hay que olvidarse que posee en este momento
la flota o una de las dos flotas más importantes del mundo, pues un barraje de minas también podría ser en los estrechos de Dinamarca y en la zona de Cabo Norte. Por supuesto, también se producirían campos minados, y ya se han producido en la guerra de Suez, en una de las últimas guerras de Suez, se fondearon minas, se lanzaron minas desde el aire sobre el canal. Esta sería indudablemente otra zona. Otra zona importantísima, la zona del Cabo Buena Esperanza, que ya ha sido minada 2 veces en las 2 guerras mundiales, por submarinos o por cruceros auxiliares alemanes. El Cabo de Buena Esperanza es el cordón umbilical por donde pasan, sobre todo suponiendo el cierre del canal de Suez, donde pasa de un mundo a otro todo el tráfico, de manera que esa sería una zona evidentemente crítica para el fondeo de minas, a pesar de las complicaciones que tiene esa zona por las grandes profundidades y por el tiempo. Es una zona malísima. Bueno, más vale no pensar lo que ocurriría en el estrecho de Gibraltar. Por supuesto, pero esto ya nos afecta muy de cerca. Es muy profundo el estrecho de Gibraltar, no se puede minar el estrecho de Gibraltar. Es muy profundo, hay corrientes, tremenda. muchas corrientes. ¿Ahora hasta cuándo? ¿Qué altura puede tener? 1000 metros, una mina de Orín que hasta 1000 metros se puede 1000 fondear. metros ahora Sí, ya, pero las minas de fondo, que son las más eficaces, Yo quizás. tengo entendido que los italianos no pudieron minar al sur de Pantelaria por exceso de fondo. Y al sur de Pantelaria no es el fondo que debe haber. O sea, decían que los campos de mina al norte de Pantelaria, entre Pantelaria y Sicilia, que les habían sido muy fáciles hacerlo. Pero que en cambio entre Pantelaria y Túnez, que casi no pudieron fondear minas porque era el fondo demasiado profundo. Que claro, es que la mina está basada en la influencia que le ejerce el barco al pasar. Entonces, a medida que aumenta la profundidad, esta influencia se va debilitando. La mina Entonces, de fondo. La mina de fondo. No la mina de Orinque, cuyo Orinque puede tener una longitud, como he dicho, yo de en las 1000 metros. los 1000 metros me he referido a la mina de Orinca, la mina de contacto, la mina de choque. La de fondo, claro. Ya. La de Aunque fondo generalmente tiene que ser de menos de 50 metros de profundidad. Sí, y de 200 metros para abajo. Ahora, estamos hablando de unas minas que fueron pues hasta la guerra de Corea. Es decir, que es una mina clásica, sí. Sí, una mina clásica. Pero si ya hubo entonces, me parece, la mina que contaba barcos, es decir, que dejaba pasar 4 o 5 y al quinto estallaba. Con los progresos de la electrónica, ahora que una calculadora, en definitiva un cerebro electrónico, lo tiene cualquier niño para hacer sus cuentas del colegio, aplicada a una mina, ¿cómo sería una mina de hoy? O sea, el no va más en las minas, ¿cómo será hoy? Bueno, hay minas muy avanzadas. Aparte que, como he dicho antes, la inteligencia en estos campos es muy poca, todo el mundo se guarda sus secretos. Existen las minas, por ejemplo, antisubmarinas, que de aquí no se ha tocado, hemos hablado contra el tráfico de superficie. Por ejemplo, las minas Captor, que se emplean, son una mina que detecta el paso submarino, una especie de cápsula, se abre, sale un torpedo de características súper avanzadas y va por el submarino. O sea, que es una mina que no va contra el tráfico, sino a cerrar un estrecho. Por ejemplo, se puede imaginar pues, la salida de submarinos soviéticos al Atlántico, etc., ¿no? Y una mina Quick Strike, cuyas características son muy similares. Por ende, mi experiencia personal y el campo de dragaminas, que como dije antes, es el arma contra arma donde el ingenio juega, pues puede incluso pensarse en los cazaminas que tienen en los ordenadores y su memoria, pues una fotografía, digamos, del fondo, una fotografía digital del fondo, ¿no? Como si fuesen los misiles estos intercontinentales. Entonces, por comparación con lo que tiene en su memoria y lo que están captando con sus sensores en el fondo, pues se hace una comparación y se detecta la mina. Tenemos ya, segundos para terminar. Hay aquí una pregunta, don Luis de la Sierra, yo quisiera hacérsela a usted. La flota de dragaminas, si yo no me equivoco, actualmente en España, es de 15 unidades. Sí. Somos uno de los países de Europa con más costas, con más litoral y que más dependemos del tráfico marítimo. Sí. ¿Es suficiente? No. Aunque yo no hablo con ninguna autoridad, más que la de esta persona, yo creo que el mínimo minimorum que nosotros necesitamos hoy día son por lo menos 2 flotillas de dragaminas, es decir, el doble. El mínimo minimorum. De las cuales no necesariamente tendrían que estar en activo las dos. Una podría estar en reserva y la otra en activo y cambiarse incluso los barcos cada 6 meses o cada año. Pero eso es lo mínimo que necesitamos. Teniendo en cuenta además que de una serie de barcos, una tercera parte de los barcos están permanentemente en reparaciones, en recorridos o en dique. De manera que de esa flotilla hay que suponer que, aunque inicialmente contáramos con 15 unidades, después tendríamos que contar nada más que con 10, suponiendo que no hubiera bajas. Pero es que los dragaminas, a pesar de que se empleen todos los medios de tácticas de rastreo de lo más seguro posible, los dragaminas vuelan y se hunden constantemente.
Es más, los ingleses perdieron en los primeros meses de la guerra, perdieron del orden de 150 dragaminas, por ejemplo. Los japoneses en la última ofensiva de los americanos en el bloqueo del hambre del Japón, pues perdieron del orden de 250 dragaminas en cuestión de 2 meses y medio. O sea que, evidentemente, es a todas luces insuficiente la flotilla que nosotros tenemos. Se ha acabado nuestro tiempo. Muchas gracias por sus valiosos testimonios y a ustedes por la atención que nos han dispensado. Un puro ingenio, hasta vasto en su construcción si ustedes quieren, que apenas cuesta unos miles de dólares, es suficiente para colapsar absolutamente todo un puerto y por lo tanto toda una nación que dependa de ese o de otra serie de puertos. Esa es la insidiosa, como decían ustedes, guerra de minas, para la que nosotros tenemos 15 dragaminas. Buenas noches.